Muy buenas tardes. Le damos muchas gracias a Dios porque ya en esta zona de nosotros ya se abrieron los templos, ya podemos estar congregados, ya nos vimos nuevamente con los hermanos y estamos felices y contentos. Poco a poco la cosa se va a ir normalizando. Pero vamos a seguir grabando estos videos porque me da gozo saber que hay hermanos míos que lo están viendo y lo estamos disfrutando, y también por aquellos hermanos que todavía están en casa puedan estar escuchando la palabra de Dios. Hoy, el tema de hoy es uno de los nombres de Dios. Aprendas este nombre de Dios, es El Shaddai. Cuando oiga la palabra El Shaddai, solamente recuerde en el Todopoderoso. El Dios que tenemos es todopoderoso, no tiene límite, no hay nada que esté fuera de su control. Es el Dios todopoderoso. Así que vamos a reflexionar hoy en el momento en que el pueblo de Israel estaban enfrente del Mar Rojo. Y de aquí vamos a sacar una enseñanza para nosotros. Vamos a mirar qué importante es confiar en el Todopoderoso. Algo que a Él le gusta es que nunca se desconfíe de Él, nunca vaya a tener dos pensamientos de que puede ser que lo haga, no lo haga, lo logre, no lo logre. No. Él, debemos de estar delante de Él con un solo pensamiento, en que Él lo hará. Él puede. Él es el único que puede hacerlo. Entonces, vamos a mirar en el Éxodo capítulo 14, esta historia, bastante conocida, por cierto, pero vamos a disfrutarla hoy nuevamente. El Éxodo 14. Y esta historia empieza con una orden de Dios. Dice: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, en el desierto los ha encerrado. Entonces, lo primero que vemos en estos versículos es que hay una orden de Dios. Y qué importante es para los cristianos es entender las órdenes de Dios. Cuando las órdenes de Dios son claritas, tienen que ser claras, directas. Cuando suena así medio presumido decir Dios me dijo, pero si lo leíste en la Biblia es que Dios te dijo. Y si tienes un devocional donde Dios está hablando contigo, tú puedes decir Dios me dijo. Y en el momento en que tú sientes que Dios es el que está guiando tus pasos, entonces puedes estar confiadamente de que Dios te dijo. Entonces, Dios le dijo a Moisés. Y lo que vemos es qué importante, la importancia de saber cuándo Dios te está hablando. Eso es muy importante para tu vida cristiana, para que no confunda las cosas. Dios nunca te va a guiar a hacer algo incorrecto, siempre te va a mandar a hacer lo correcto. Así que es muy sencillo, muy simple. Cuando Dios te dice en su palabra, haz esto, pues es que Dios quiere que lo hagas. Entonces, por ahora vamos a mirar aquella situación que estás pasando. Hay momentos en la vida difíciles, pero si Dios dijo que vas a pasar por ahí, pues Dios lo dijo. Y tú no quieres estar en una situación difícil como la del pueblo de Israel en estos casos, pero si Dios dijo, pues tenemos que aceptar la voluntad de Dios. Hay momentos en la vida que se nos hace difícil estar de acuerdo con Dios, aceptar la voluntad de Dios, pero si Dios dijo y hay que hacerlo porque es una orden de Dios, pues hágalo. Se tiene que hacer. Y si hay situación difícil donde nosotros no queremos estar, pero estamos, es por voluntad de Dios. Entonces,
es voluntad de Dios, porque ahora vamos a ver el versículo 4 que dice: y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. En este caso, aquí lo que vamos a mirar es el propósito de Dios. Siempre el propósito de Dios de cualquier cosa que suceda en la vida, ¿sí?, es para su gloria, para que Él sea glorificado. Hay que entender, de veras, que cuando estamos en una situación difícil donde solamente existe Dios como única solución, entonces clamamos a Él y Él es glorificado. Qué importante es eso, darle la gloria a Dios. Muchísima gente, cuando están en momentos difíciles, pues claman a Dios, pero una vez que Dios los bendice y los levanta y los ayuda, pues se olvidan de lo que fueron, de quién fue quien los levantó. Entonces eso ya se llama ingratitud, pero lo importante ahorita es entender que todo lo que sucede es para la gloria de Dios. Entonces vamos a seguir mirando este relato. Vamos a seguir leyendo de los versículos 5 al 8. Dice: y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo. Y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. Y aquí lo que vemos es que todo va saliendo como Dios lo ha planeado. Todo en la vida sale como Dios lo ha planeado. O sea, nada se sale del control de Dios. Dios ya había dicho que esto iba a suceder paso por paso, y así como Él dijo que iban a suceder las cosas paso por paso, así fueron hechas, porque siempre va a ser así. Entonces, lo que es importante de todo este pasaje que acabamos de leer ahorita es que ellos salieron con mano poderosa. O sea, lo que tú tienes que entender cuando tú te encuentras en cualquier situación, que Dios te llevó hasta esa situación, es porque Dios va a ser glorificado. Pero lo que te tiene que mantener a ti con fuerza y con ánimo es que la mano poderosa de Dios está contigo. Cuando clamamos a Dios, cuando le pedimos a Dios, cuando nos arrodillamos delante de Dios, cuando le suplicamos, le lloramos, entonces Él lo hace. ¿Sí? Él lo hace, y aquí vemos que Él es todopoderoso. Él está ahí para ayudar, para apoyar. Versículos 9 y 10 dice: siguiéndolos pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, lo alcanzaron acampado junto al mar, al lado de Pinaj Jarirot, delante de Baal Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y aquí, en el versículo 9 y 10, vemos una campaña que se llama la campaña del miedo. Sí, siempre la campaña de miedo va a venir cuando tú ves que las cosas están difíciles, cuando se ponen difíciles, y ¿sabes qué? Cuando ves venir más malas que buenas. La idea es que pienses que todo está perdido, que no hay más oportunidad, y entonces te lleva a una sola conclusión. Cuando tú ya llegas al momento del miedo, de tener temor por cualquier situación difícil que estás atravesando, lo único que tú sabes hacer y puedes hacer es orar.
es orar, es pedirle a Dios, hágase su voluntad, bendígame, ayúdeme, apóyeme. Ahí es cuando tenemos que clamar a Él. O sea, por eso, cuando nosotros sintamos esa campaña de miedo en nosotros, tenemos que ponernos de rodillas. Funciona, y funciona muy bien. Te pones de rodillas y le pides a Dios que te fortalezca, y entonces Él te va a llevar y te va a recordar todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, todo. Él te va a dar nuevas fuerzas, Él te va a dar vigor, Él te va a dar aliento. Entonces tú lo necesitas. Entonces, cada vez que haya algún miedo en ti, lo único que tienes que hacer es orar. Orar, y una vez terminado de orar, deja las cosas en manos de Dios. Aprende esto, porque muchísima gente ora, pero sigue teniendo en la mente y en el corazón el problema. No. Ora, confía en Dios y relájate. Relájate, hágase la voluntad de Dios. O sea, hágase. Cuando entras a la voluntad de Dios, entonces a Dios le gusta, porque entonces Él va a actuar conforme a lo que tu corazón quiere. Entonces, vemos que la campaña de miedo es para una oportunidad para la oración, para redoblar rodillas, dice la palabra de Dios, donde 2 o 3 congregados en su nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces, es cuando tú puedes compartir la oración, y le damos gracias a Dios por el pueblo de Dios que está constantemente orando. Estamos clamando a Dios por situaciones difíciles, y vemos la poderosa mano de Dios detrás de cada situación. Pero entonces, versículos 11 y 12 dice, y dijeron, a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablamos en Egipto, diciendo, déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Aquí hay que cuidarse mucho de las palabras de desánimo. No todas las personas tienen buenas intenciones cuando le cuentas alguna necesidad y tú esperas encontrar apoyo, ayuda. No todas las personas actúan de buen corazón, sino también va a haber personas que te desalienten, te quieran desanimar. ¿Sí? Recuerda a Job, que cuando él estaba pasando por momentos difíciles, llegaron unos amigos ahí a desanimarlo, a decirle cosas, y no es el tiempo, tú no quieres escuchar nada de eso, y además están fuera de contexto. Pero así pasa en esta situación. Siempre va a haber personas que quieran desanimar a otros. Y sabes, el desánimo es el peor enemigo. Por eso muchos, cuando no se refugian en oración a Dios, entonces terminan perdiendo la batalla, porque se desaniman. Pero la idea es que ese desánimo se pueda vencer confiando más en Dios. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Esta parte me gusta mucho, porque casi la mayoría, nosotros los líderes, los que estamos liderando una iglesia, lo que tenemos encima de nosotros, muchas almas que constantemente se sienten desanimados. Nosotros como líderes siempre tenemos que animarlos. La actitud de Moisés es animarlos. No teman, no es tiempo de temer, es tiempo de estar firmes. Y además ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Debemos de
de animar para que nadie tenga una duda de que Dios, el Dios Todopoderoso, está con nosotros. Sí. Entonces, eso es hermoso cuando como líderes somos prudentes, hacemos la voluntad de Dios, glorificamos a Dios, pero ¿sabe qué? Tenemos que alentar, animar a los de doble ánimo, a los que están tratando de desanimar a los demás. Entonces tenemos que orar y le damos gracias a Dios porque como que Moisés se siente protegido porque Dios está con él. Y él puede estar confiado en sus palabras que le está diciendo al pueblo. Entonces, por eso me gusta mucho, porque como líder no puedes estar bajando la guardia o creyendo en desánimo. No, no, no. Tenemos que estar animándonos, apoyándonos, yendo hacia el frente. Es como la vida es hacia el frente. Y entonces la vida cristiana es para glorificar a Dios siempre, constantemente, con todo. Entonces el versículo 14 están las palabras más impresionantes que Moisés haya dicho. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Todo tipo de situación difícil, ¿sí? Nunca, sobre todo cuando los humanos no pueden resolverlo, por mucha ciencia, por muchas cosas que tengamos, no se puede resolver. Entonces es cuando tenemos que confiar que es Dios el único que puede resolverlo. Es el único que puede resolverlo. Él es el que pelea por nosotros. Hace unos días le supliqué a Dios que pronto esto ya se vaya terminando, y me gozo, por lo menos en la zona de nosotros estamos, que los números están frenados. Eso significa que Dios, el Todopoderoso, está obrando. Y también vemos buenas noticias, como varias vacunas en varios lugares puestas a prueba, medicinas que están funcionando muy bien, medicinas que fueron usadas para otros virus ahora están funcionando bien. Le damos gracias a Dios porque las cosas se están resolviendo. Entonces, sabemos que Dios es el que está detrás de todas las cosas. Entonces, vamos a mirar entonces el versículo número 15. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Aquí es algo importante que tenemos que aprender. Muchas veces estamos orando y estamos viendo la poderosa mano de Dios. Entonces, Dios muchas veces ya nos contestó, y en otras situaciones está obrando Dios y nosotros le seguimos pidiendo lo mismo cuando estamos viendo la evolución de lo que Dios está haciendo. Sí. Por eso le dice a Moisés aquí: ya no es tiempo de estar orando, sino es tiempo de marchar, tiempo de caminar, tiempo de hacerlo, de glorificarlo. ¿Sí? Entonces, qué mejor es glorificar a Dios si de antemano sabemos que Dios está con nosotros, el Todopoderoso está con nosotros. Entonces de antemano hay que glorificarlo, hay que bendecir su nombre. Entonces, para darle la gloria a Él. Y entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer Moisés? Dice el versículo 16: y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Pues ya lo que había que hacer es, aquí parece bien fácil. La respuesta es nada más: levanta la vara, levanta la mano. Bueno, lo que realmente sucedió aquí fue una vigilia de oración. Una oración constante del pueblo de Dios orando. Porque vamos a mirar el versículo 21 y dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase con recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas.
O sea que toda la noche, esto fue una vigilia de oración toda la noche, y empezó un viento recio, 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 y cuando amaneció estaban las aguas divididas. Lo que vemos es la forma de Dios de resolver las cosas. Muchas veces cuando las cosas se resuelven tan sencillas, tan prácticas, tan novedosas, tan increíbles, no damos comentarios sencillos. Es que esto iba a suceder porque iba a pasar. No, no, no. Sucedió porque Dios lo hizo. Porque Dios lo hizo. ¿Sí? Es increíble las tantas novedades y maravillas que Dios hace con el viento. Es increíble. O sea, del viento han sido tomadas las bombas atómicas, del viento vienen los huracanes, del viento vienen los tornados, del viento viene todo. Tanta cosa que Dios tiene en los vientos. ¿Sí? Y entonces vemos que estuvieron orando, pidiéndole a Dios, clamando a Dios, y entonces Dios hizo el milagro. Versículo 22 dice: entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y vemos que los hijos de Israel pasaron en seco como Dios lo había dicho, como Dios lo había programado. Bueno, el resto de la historia de este capítulo vemos que realmente fueron salvados los israelitas. También vemos que el ejército de Faraón fue destruido con las aguas. Entonces, todo lo que Dios había dicho, todos los planes de Dios se cumplieron. Lo que tenemos nosotros que aprender, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que aprender para nuestra vida propia? Sí, número uno, lo que vemos es que en la vida Dios nos va guiando. Nos va guiando. Por eso lo que tenemos que aprender nosotros constantemente a través de la palabra de Dios es oír sensiblemente la palabra de Dios. Sensiblemente. O sea, estar sensible a la palabra de Dios. Si Dios dice, cuando Dios te está diciendo haga esto, hágalo, porque Dios me lo está diciendo. ¿Sí? Entonces tengo que ser sensible a la voz de Dios para hacer la voluntad de Dios. Número 2, en el camino va a haber dificultades. Sí, va a haber dificultades, pero recuerda quién va contigo. ¿Sí? El Shaddai va contigo, el Todopoderoso va contigo. Sí, el versículo 19 dice, y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel. El ángel de Dios. Sí, el Todopoderoso va contigo. Así que cuando nos metamos nosotros a situaciones difíciles donde nada nos puede ayudar, solamente que Dios es el único que tiene el poder para hacerlo, tenemos que recordar que el Shaddai va con nosotros, el Shaddai va conmigo. ¿Sí? Entonces, si Él va contigo, ¿quién contra ti? Te debe dar tranquilidad, paz, gozo en tu corazón, saber que Dios tiene todo bajo control. Nada se sale del control de Dios. Tercera cosa que tenemos que aprender es que Él pelea por nosotros. Todo tipo de batalla no son nuestras, las batallas son de Dios y la guerra ya la tiene ganada. Contra Él nadie puede. Vemos nosotros la historia del planeta Tierra y de todos sus seres humanos, que ha sido constante. El deseo de destruir a la nación de Israel, y la nación de Israel ahí está, porque Dios los ha protegido siempre. Entonces, tenemos un Dios todopoderoso. Tenemos un Dios que nadie puede contra Él. ¿Sí?
Entonces, recuerda, Él pelea por nosotros. Y número 4, cuando vemos nosotros que la cosa está difícil, que la situación está difícil, lo único que podemos hacer, lo único que tú puedes hacer es orar, nada más. Orar. Qué difícil es doblar tu rodilla y hablar con Dios. Doblar con tu rodilla y platicarle y desahogarte con Él. O sea, sencillo, práctico, en cualquier rincón de tu casa. Vete en lo secreto y platica con Él y dile, Señor, habla con Él con tus palabras. Él te entiende, te escucha, te comprende. Él revisa tu cerebro. Él revisa tus intenciones. Él lo revisa todo. Entonces, Él se siente complacido cuando alguien le está pidiendo con fe algo. Cuando alguien cree que Él lo puede hacer, entonces, si oras, lo único que te va a hacer es, lo más seguro es que siempre va a haber la victoria. Detrás de la oración hay victoria. Recuerdo que alguien hizo un libro que le llamó La bendición del dolor. Porque si no existiera el dolor, no tuviéramos necesidad de acercarnos a Dios. El dolor existe para glorificar a Dios. Entonces, qué bendición es el dolor, porque al sentir dolor tengo necesidad de acercarme a Dios, buscar a Dios. Y entonces Dios viene, me sana, y entonces ya no tengo pretexto para no glorificarle. Lo único que Él anhela es que seas agradecido y le glorifiques. Nada más. Buenas noticias. Dios está contigo, Dios está conmigo, Dios está con todos aquellos que confían plena y ciegamente en Él. Quiero dejarte una canción de reflexión. Quiero que medites, escuches con atención lo sencillo. Quiero que te motives a que tenemos un Dios todopoderoso. Cómo Dios pudo inspirarse en hacer flores tan lindas, tan bonitas. Y ¿sabe qué? Recuerda, el Todopoderoso está contigo. Dios te bendiga. Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré, el Shaddai. Tu amor un cordero envió y al hijo de Abraham salvó. Tu poder el mar abrió y un camino apareció. Eres el Dios que siempre ve a todo el que postrado esté, y tu fuerza libres los puede hacer. El Shaddai, el Elión Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré, el Shaddai.
así tu obra cumplió cuando su vida ofreció. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai, eres el mismo de ayer, en tu nombre hay poder. El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, te alabaré y te exaltaré, El Shaddai.